bienvenidos a una sesión más de Ciencia en Sábado en el Museo UNAM hoy. En esta ocasión nos acompaña la doctora Yolanda Hortelano Moncada con la charla Mamíferos silvestres en el campus de la UNAM. La doctora Yolanda es maestra y doctora en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es curadora en la Colección Nacional de Mamíferos del Departamento de Zoología del Instituto de Biología de la UNAM. Como parte de sus actividades cotidianas, la doctora atiende visitas guiadas y a usuarios que consultan la colección o que solicitan préstamos, donaciones e intercambios. Es muy importante decir que la actividad que ella ha realizado ha contribuido a que la colección sea uno de los acervos más importantes de México y de América Latina. En el ámbito de la difusión de la cultura, la doctora participa en publicaciones, conferencias, talleres, exhibiciones museológicas, entrevistas en medios de comunicación masiva, y en 2018 obtuvo el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Le agradecemos mucho a la doctora que nos acompaña en esta sesión y también agradecemos la presencia de José Manuel Vilchis Conde, que es maestro en Ciencias, y de Diana Guadalupe Vila Ramírez, tesista de la carrera de Biología. Adelante, maestra. Doctora, disculpe. Buen día para todos, bienvenidos. Entonces, vamos a empezar a platicar de qué animales silvestres, en especial mamíferos, encontramos en Ciudad Universitaria, nuestra máxima casa de estudios. Entonces, pues Ciudad Universitaria se encuentra ubicada al sur de la Ciudad de México, es el campus principal, tiene otras sedes, la universidad, y tiene una población de aproximadamente 445-869, si contamos al personal académico, administrativo y estudiantes, pero además en esta contabilidad no está una gran parte de una población fluctuante que entra en Ciudad Universitaria para diversas actividades, ¿no? El campus, otra de las características que tiene, pues es que ya está rodeado de colonias, ¿no? Entonces esto hace complicado o hace difícil o hace pensar si en esta gran ciudad, porque es una ciudad dentro de la ciudad, todavía tenemos animales que hayan nacido en ese lugar. Entonces, la ventaja es la única institución que tiene una reserva ecológica dentro del campus. Esta es una reserva natural urbana. Pues entonces nos preguntamos si tiene esta característica, si en esta habrá especies nativas de fauna silvestre que aún se encuentren en esta área, y si hay, cuántas hay, cuáles son esas especies que se encuentran y dónde están. La imagen que podemos ver ahí, la parte roja, son las zonas núcleas, es decir, las zonas que están mejor conservadas, y las partes azules son que han tenido modificaciones, sin embargo todavía sirven como paso de la fauna que se encuentra en las áreas más protegidas. Y podemos ver ahí también en la imagen, pues lo que es una parte de lo que es Ciudad Universitaria, ¿no? O sea, esta reserva no es una sola zona, sino son varias zonas, y está rodeada pues por todos los edificios, por circuitos. Eso hace que sea más complicado que los animales vivan en esta zona, ¿no? Siguiente. Entonces, pues hay especies nativas de fauna silvestre. ¿Qué significa especie nativa? Es una especie cuya distribución es natural, ya sea de tiempos históricos o de tiempos actuales. Entonces aquí vamos a preguntar cuáles son estas especies, dónde están. Bueno, espérame, regresa un poquito. Y aquí lo que podemos ver es, este es el área natural, es pedregal rodeado de vegetación natural. Se ha estado modificando, sin embargo se ha trabajado en los últimos años por tratar de regresar a la fauna, a la flora y a la fauna original, y podemos ver arriba, en el recuadro de arriba, cómo es esta zona en área de lluviosa y cómo es en área de secas. Cambia mucho, y sin embargo las especies permanecen en esta zona a pesar de estos cambios tan drásticos que puede haber dentro de Ciudad Universitaria, y a pesar de que hay muchas partes que se han modificado. Entonces, el objetivo de de lo que les voy a presentar es justamente vamos a ver, elaborar un listado de las especies de mamíferos que hay en la zona, que se distribuyen en CEU o bien en los alrededores, ver cuál es el estado de conservación de las especies que ahí se encuentran,
También es la generación de un mapa para saber exactamente cuál es la distribución de estas especies, y además pues cuando uno colecta las especies pues uno toma datos y uno puede saber datos biológicos adicionales, no solamente en dónde se distribuye, qué tipo de vegetación, sino además puede saber si se reproducen, cuántas veces se reproducen, cuántas crías tienen, de qué tamaño son. Entonces son datos adicionales acerca de la biología de las especies. Entonces pues lo primero que tenemos que hacer en cualquier trabajo que realizamos es, yo soy la primera que hice el trabajo o ya hay trabajos previos. Normalmente hay trabajos previos, y entonces lo primero es buscar, si no necesariamente hay un listado, podemos empezar a rastrear a través de literatura general, como puede ser de Norteamérica, de México, de la Cuenca de México, y entonces ver qué está, qué hay ahí. También igualmente actualmente pues ya tenemos la posibilidad de buscar en bases de datos, y en bases de datos podemos explorar no solamente lo que esté publicado en libros, sino además lo que esté depositado en colecciones del extranjero, que mucho de nuestra fauna está depositada en flora y fauna está depositada en museos extranjeros. Pues ya después podemos ponerse a buscar algo más particular, si hay un listado en la REPSA, cómo son esos listados, las especies que se publican son válidas, no son válidas, y empezar a ver ya con más detalle qué es lo que tenemos, ¿no? Y actualizar con el trabajo que nosotros hacemos. Y bueno, otra parte que es bien importante, donde trabajamos los que estamos aquí, es revisar las colecciones de mamíferos. ¿Qué son las colecciones de mamíferos? Son lugares donde se resguardan animales o plantas debidamente ordenados, catalogados y con información que nos va a servir para conocer, en este caso la función principal de las colecciones es conocer la diversidad de un grupo en particular, y en el caso de la colección de mamíferos es conocer la diversidad de mamíferos de nuestro país. Entonces a partir de esto podemos hacer una revisión y ver cuáles especies se colectaron o se recuperaron de algún lugar en particular, y nos van a servir como registros que comprueben que efectivamente esa especie fue encontrada en ese lugar. Que aquí en este caso de este listado que nosotros elaboramos es que realmente el registro esté dentro de los límites que estamos estudiando, que si tomamos un registro proceda de fuentes originales, y finalmente que si tenemos un registro, si tengamos un resguardo en una colección biológica. Entonces también lo que hacemos además de la información que ya está disponible, pues también si queremos actualizar tenemos que ir con la colecta y recuperación de ejemplares, y no siempre tienen que ser ejemplares. Actualmente existen fotocolectas, podemos incluso tomar pelo que encontremos, que encontremos, y huesos pequeños, mandíbulas, molares, que encontremos en excretas de algún depredador. También es posible con eso, y comparándola con la colección, saber a qué nos referimos. Y aquí podemos ver que incluso, podemos ver una zorrita gris, que fue la última, de las últimas que habían estado ahí, y que fue atropellada, porque finalmente están atravesando los circuitos, ¿no? Aquí podemos ver que sí colectamos directamente murciélagos, pero es también las excretas como la que vemos acá, pues nos está indicando que son excretas de un conejo, entonces sabemos que hay un conejo. Entonces eso sí ya nos indica que es un registro no directo, pero que nos indica la presencia de una especie en la zona. Y bueno, ya finalmente cuando tenemos toda la información de todo lo que les acabo de decir, de todas las fuentes que les acabo de mencionar, finalmente elaboramos una base de datos con todos los datos geográficos y biológicos de la especie, y también con esta base de datos podemos también ver la ubicación de los ejemplares que nosotros colectamos, para saber en dónde se colectaron, si esos ejemplares también nos puede ayudar la base de datos, si son ejemplares antiguos o son ejemplares recientes, saber qué es lo que vivía antes ahí, y también conocer qué especies todavía se encuentran en esta zona. Entonces, pues resulta que favorablemente, a pesar de ser una zona pequeña, inmersa en una gran ciudad, a pesar de que las áreas donde están fragmentadas, pues sí encontramos una diversidad alta. Podemos ver aquí en el cuadro está compuesto por 15 familias, por 30 géneros, 33 especies y 27 subespecies. Es decir, cuando hablamos de especies son animales diferentes que habitan ahí. Y abajo podemos ver, por ejemplo, en el caso de órdenes, en la Ciudad de México hay 8,
6 de estos órdenes se encuentran en la reserva, representados en la reserva y en el CEU. De las familias, de las 19 tenemos 15, de los géneros de los 55 tenemos 30, de las especies de las 81, 82 tenemos ahorita 36. Entonces realmente, a pesar de ser una zona pequeña y fragmentada, tenemos una buena diversidad representada en esta zona. Entonces podemos ver aquí, algunos ya mencionaron que sí conocían animales silvestres. Aquí podemos ver cuáles son. Por ejemplo, tenemos el ratón piñonero. O sea, tenemos diferentes tipos de ratones. No todos son los ratones que a lo mejor conocemos, que son los ratones de casa y la rata gris y la rata negra, ¿no? Entonces hay muchos ratones diferentes. De hecho, los ratones representan las 2/3 partes de la diversidad de mamíferos en el mundo y también en México. Tenemos un tlacuache, tenemos un murciélago, ¿no? El ardillón, el ratón pigmeo y el cacomixtle son algunos de los representantes que viven en la reserva. Aquí podemos ver otras especies, por ejemplo, un murciélago coludo de orejas grandes, una rata que es grande, pero sí es bien diferente a la rata gris. Es como del tamaño de la rata gris, pero es diferente, con hábitos diferentes, y además es una especie nativa de la reserva, a diferencia de la rata gris, la rata negra y el ratón, que son especies que fueron traídas de manera accidental en barcos y demás, y que han colonizado pues América, ¿no? Y ahora ya es muy difícil erradicarse. Entonces podemos ver con estos ejemplos que los murciélagos, pues uno pensaría que son iguales, ¿no? Uno dice murciélagos son negros, son cafés, son vampiros, y es lo que mejor conocemos. Pero aquí con estas imágenes podemos darnos cuenta que hay una gran diversidad de murciélagos y que además se alimentan de diferentes cosas. Entonces podemos ver, actualmente la zorra gris, sí, la última que se había encontrado en 2017, sin embargo, actualmente ya volvieron a reencontrarla, probablemente reintroducida, y vuelve a haber zorra gris. Cuando alguna de las especies falta, pues puede ocasionar desequilibrio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a lo mejor una zona depredadora de conejos, de cacomixtles, de ardillas. Al no haber este depredador, pues entonces las poblaciones de especies crecen de manera desmedida y puede a largo plazo pueden ocasionar daños, ¿no? Este zorrillo listado fue un zorrillo que también ya tiene mucho tiempo que no se ha vuelto a colectar. Hay otro más pequeño, manchado, pero este ya no se ha vuelto a colectar hace varios años. Cacomixtle sigue siendo abundante en la reserva, y lo mismo que el conejo castellano. Es interesante ver estos mamíferos porque algunos de ellos son endémicos, no de la ciudad, no de la reserva, pero sí son endémicos de México. ¿A qué nos referimos? A que solamente viven en nuestro país. No hay ningún otro país que se encuentren estas especies. Por eso es la importancia de buscar o de que estén, o de conservemos las áreas naturales protegidas, y que cuando nosotros conservamos estas áreas o decretamos estas áreas, podemos resguardar a fauna y flora que viven en estas zonas. Entonces, estos son algunas de las especies que están en la reserva y que son endémicas de México. Y también tenemos especies que están en categoría de riesgo, amenazadas, protección especial o bien en peligro de extinción. En este caso solamente tenemos amenazadas y protección especial, pero es importante porque justamente por algunos cambios que ha habido, pues por diferentes causas, afecta a las poblaciones de estas especies, y si no las protegemos, podría en algún momento ya no tenerlas, no solamente en esta zona, sino en México. Entonces, por ejemplo, aquí parte de esto que les voy a comentar son registros que tienen de 34, yo creo que hasta ya, fue descrito como en 2020, como más de 60 años, que no hemos vuelto a colectar esa especie. Puede ser que sí de plano ya no esté, o que los métodos que hemos utilizado no sean los adecuados. Cada vez también los métodos para colecta se van modificando, y nos permitiría tener registro de otras especies. Por ejemplo, ahorita para murciélagos hay un aparatito que registra los sonidos del murciélago, los traduce a sonidos audibles, porque hacen ultrasonidos que nuestro oído no nos escucha, pero se traduce a sonidos audibles y se compara con ya sonidos pregrabados, y podemos saber que hay especies que si no las vemos, a lo mejor sí están todavía ahí, pero bueno, o son pocos ejemplares,
o vuelan muy alto y no caen en las trampas que ponemos, en las redes que ponemos, pero sin embargo que siguen existiendo. Entonces nosotros tenemos que utilizar diferentes métodos para saber y para tomar registro de las diferentes especies que se encuentran. Entonces ahorita al menos, por ejemplo, estas son especies que no hemos vuelto a encontrar en Ciudad Universitaria, en la reserva y en los alrededores. Probablemente todavía, bueno, no probablemente, muchas de estas todavía están en la Ciudad de México, pero en esa área ya no se encuentran. Y también algo que este trabajo nos permitió fue ver que había listados que tenían especies, pero que justamente no se tenía un registro con el cual nosotros podíamos corroborar que efectivamente está la especie. Entonces, como somos científicos, decimos mientras no podamos corroborarlo, no lo reconocemos. Si en algún momento puede esto existir, pues entonces lo reconocemos. Pero mientras fueron al menos 9 especies que nosotros no registramos, que algunas sí tenemos la certeza que fueron por ahí errores que hubo y que no están, que si bien están en la Ciudad de México, no están en la reserva. Y también, bueno, parte de lo que pueden vivir muchas especies en esta zona es, por ejemplo, que hay especies que se adaptan aun cuando las condiciones de su alrededor se modifiquen, ellas tienen la capacidad de adaptarse. Y en este caso podemos tener a tlacuaches, ardillas, cacomixtles. Ustedes no sé si ahorita han escuchado, pero ya se habla mucho en el metro, en colonias, en autobuses, que encuentran cacomixtles, que encuentran tlacuaches, que encuentran murciélagos, ¿no? Incluso en el metro se han reportado así con noticias, con todo bombo y platillo, encontrar un murciélago en el metro. Entonces, finalmente ellos están buscando alimento, refugio, ¿no? Algunos pueden llegar pues de manera natural, mientras que otros a lo mejor pues llegan de manera fortuita, tal vez buscando alimento, ¿no? Y sin embargo también hay especies que estos cambios no les favorecen y están restringidas solamente a zonas que aún se conservan lo más natural posible. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en el caso de musarañas, algunos roedores, y la zona gris sí requiere, por ejemplo, un espacio mayor para que ella pueda buscar alimento, para que pueda buscar parejas, son animales que son territoriales, entonces sí requieren un espacio mayor. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo y para qué nos sirve hacer este listado? Pues finalmente estos listados lo que nos sirven es para poder proteger. Si sabemos qué tenemos, dónde lo tenemos y cuánto tenemos, podemos nosotros proteger. Entonces, con esto nosotros a través de tesis, trabajos de investigación, servicios sociales, pues el primero fue saber qué tenemos, dónde tenemos, cuánto tenemos. Y después sería, ¿qué es lo que yo puedo hacer para proteger a estas especies? Pues ya conocimos ahorita un poco a lo largo de la presentación que sabemos algo de la biología de las especies, qué no se ha vuelto a colectar, qué es lo que tendríamos que poner énfasis en buscar. Y en este caso también tenemos ahorita 4 proyectos que están caminando en función de esta zona, que sería, hay en la reserva, como es una zona que está inmersa en la ciudad y rodeada de colonias, muchos perros y gatos son liberados accidental o a propósito en esa zona. Y nosotros diríamos, pues ¿qué tiene? Pues son perros y gatos que ya además comen solitos, no requieren del humano y pueden vivir ahí. Pues realmente vamos a ver que ocasiona mucho daño el que esta fauna que no es nativa entra a estas zonas. También vemos que esta fauna, también perros y gatos, lo que llevan es parásitos externos e internos que transmiten a la fauna silvestre, con la cual la fauna silvestre no está adaptada para poderlos, digamos, soportar, sobrevivir, y el daño que les ocasiona puede ser muy grave. Pero no solamente eso, sino también nosotros a los humanos podemos estar en contacto con estos perros y gatos en algún momento y también nos pueden transmitir enfermedades. Igual, a lo mejor de fauna silvestre a estos animales que se han introducido y también después llegan a nuestra casa y también nos transmiten enfermedades. Y otra cosa, bueno, que nos ha permitido conocer que tenemos en la recuperación. Si estamos recuperando, tomamos datos y entonces podríamos saber de qué murió ese animal, ¿no? O sea, cuál fue la causa de su muerte. Y ahorita estamos haciendo, que tenemos toda Ciudad Universitaria, una zona muy pequeña que es una zona de amortiguamiento, que es la cantera oriente, donde por ahí, si han oído, entrenan los Pumas, uno de los equipos de Pumas, pero bueno, creo que son las ligas menores, algo así,
entrenan en esta zona que es la cantera oriente, donde se ha protegido, justamente porque también ahí hay fauna silvestre, pero no se tenía ningún dato de realmente qué fauna había. ¿Por qué nos interesa? Porque finalmente hay una avenida muy grande ahí que es Delfín Madrigal y separa de todo lo que es la reserva, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan los ratones? ¿Cómo llegan los murciélagos? Los murciélagos fue más fácil volando, pero los ratones, ¿cómo atraviesan esa avenida de las áreas núcleo a esa zona, ¿no? Y entonces les voy a pasar más o menos qué estamos haciendo y qué es lo que hemos encontrado con estos proyectos. Por ejemplo, lo que estudiamos fue la dieta de gatos y perros, ¿no? ¿Cómo podemos saber de qué se alimentan? Pues examinando excretas y examinando también estómagos. ¿Sí? Tuvimos que sacrificar algunos para poder revisar. Pudimos ver que los gatos y los perros no se conectaron, casi ninguno se conectó en el área donde está la comunidad universitaria, se conectaron en las zonas núcleo. En esas zonas están perfectamente adaptadas ya para vivir y muchos de ellos ya incluso tienen crías que ya nacieron ahí y ya no necesitan del humano, o sea, solitos van buscando su alimento, pero vamos a ver qué es lo que comen. Entonces, aquí justamente lo que recuperamos de estos animales, por ejemplo, no recuperamos un animal completo, a veces sí, pero en general recuperamos fragmentos, por ejemplo, de una mandíbula, la parte superior de la mandíbula, recuperamos pelo, recuperamos alguna mandíbula inferior, bueno, es una maxila y una mandíbula, y podemos ver que justamente con las micrografías de pelo, la parte externa del pelo, que son las escamas, y la parte interna que se ve acá, que es la médula, podemos saber a qué especie pertenece, porque hubo un trabajo previo donde hicieron un catálogo de pelo de los mamíferos de la Ciudad de México. Entonces podemos comparar y podemos saber a qué especie pertenece. Entonces sabemos perfectamente qué están comiendo los perros y los gatos de esta zona. Entonces aquí podemos ver qué es lo que comen. En el primero son los perros, y vean que un 50% de su dieta está compuesta por tlacuaches. Otro está compuesta por zorrillos, gatos, ardillas, ardillón, ratones y conejos. Eso es su dieta. La mayoría, como vemos en perros, son animales medianos. En el caso de gatos, son un poquito más hábiles y consumen de todo. Entonces, si bien se alimentan de tlacuache en menor porcentaje, la dieta estuvo compuesta por una gran cantidad de fauna silvestre. Entonces también aquí comieron musarañas, que son muy pequeñitas, más chiquitas que un ratón casero, comieron capomistle, comieron zorrillo, ese sí comieron en proporción pequeña, pero comieron rata gris, comieron ratones de campo, comieron también ratón doméstico y conejos. Así le entran a todo, ¿no? Entonces aquí nada más pensando que nosotros conectamos en un evento, o sea, un evento, una excreta es un evento. Sin embargo, pues a lo mejor, normalmente se alimenta mínimo 2 veces al día. Entonces multiplicaríamos estos 2 veces al día y luego multiplicaríamos esto por una semana y multiplicarlo por un mes y lo multiplican por la población de gatos. Realmente el consumo que tienen de fauna silvestre es muy alto. Entonces sí se ha visto que al menos en islas han acabado con fauna silvestre, los gatos, ¿no? La que sigue. Y entonces, pero también otra cosa que traen los gatos y los perros, ¿no? Porque también si nos vamos a estudiar, y vimos que tiene muchos gusanos que son zoonóticos, le llamamos helmintos. Y entonces vemos que los gatos, al menos bueno, en los dos, contando los animales, 8 especies, 5 de las cuales pueden ocasionarnos enfermedades a nosotros, no necesariamente que los toquemos, sino por excretas, o por algún ácaro, o por algún helminto, bueno, algún huevecillo de helminto que esté en el piso, que huele, que llega a nuestros alimentos, o que lo respiremos, nos puede transmitir estos gusanos y al final nos provocan enfermedades. Entonces también hay que tener ese cuidado. En algunos animales también los ácaros que están, o las pulgas o los piojos que tienen y se pasan a un animal silvestre, también le pueden ocasionar mucho daño, ¿no? También hay bacterias y hay virus que se ha visto que provienen de gatos o de perros y lo están transmitiendo a la fauna silvestre. Entonces, y también pues hemos visto que hay muchísimos animales, mucho del trabajo que tenemos y de los listados ha sido de animales que hemos encontrado muertos, ¿no? Entonces sí nos preguntamos, o sea, tratamos de no colectar. ¿De qué mueren? Pues mueren de un montón de causas, ¿no? Mueren principalmente por atropellamientos. En el caso de que hablamos de orfandad,
pues atropellan a la mamá, o a la mamá la mata un gato, la mata un perro, o incluso una persona, y pues las crías sin la mamá no pueden sobrevivir. Hablamos también de enfermedades transmitidas ya por gatos y perros, hablamos por ataque, y también pues hay cuerpos de agua artificiales en Ciudad Universitaria, y no son malos, son buenos porque pues puede proveer de agua en época de sequía, pero a veces están muy profundos, sobre todo en época de sequía, y están lisos. Entonces un tlacuache que bueno trata de tomar agua, al final se cae y no puede salir y se ahoga. Entonces también hemos encontrado animales muertos, y a otros pues hay mucha reja, pues toda la inseguridad que tenemos, no solamente en la ciudad sino en la Ciudad Universitaria, se han puesto rejas por toda la Ciudad Universitaria, y algunos animales se quedan atrapados en estas rejas. Entonces sí hay muchas causas, principalmente bueno, ocasionada por los que nosotros que vivimos en Ciudad Universitaria, que habitamos, que deambulamos por ahí, y que son causantes de mucha mortandad de la fauna silvestre. En este caso pues es solamente pusimos a los tlacuaches, pero creo que esas causas se aplican a muchos de los animales que nosotros recuperamos. Y bueno, también parte de la actividad que hacemos es pues transmitir lo poquito o lo mucho que sabemos a una comunidad más amplia, sean desde niños hasta gente de la edad adulta, y que de alguna manera podamos tenerle cariño a esta fauna, conozcamos, sepamos la importancia que tiene cualquier animal que vive en esta zona y en cualquier zona natural, y la necesidad de protegerlo. Entonces buscamos a través de pláticas, a través de actividades lúdicas como la van a tener ahorita, de ir conociendo a esta fauna. Y entonces nos hemos encontrado mucha gente que después de conocerla, después de tocar un murciélago, después de tocar un tlacuache, ya no es el temor que tenía, ¿no? Y saber que además no nos ocasionan ningún daño, ¿no? Y pues aquí tenemos otra serie de actividades. Esta fue una actividad de Guapas. Entonces, a través de los muchachos, que son muchos estudiantes jóvenes con muchos ímpetus, siempre andamos buscando innovar y poner diferentes actividades en los diferentes eventos que nos invitan. Aquí podemos ver, pues participan familias enteras, participan niños, o sea, nunca restringimos la actividad a un solo grupo. La siguiente. Aquí seguimos viendo, les va a tocar elaborar una oblea, entonces espero que les guste. Entonces la siguiente, entonces finalmente, pues entonces siempre los inventarios se tienen que actualizar, porque no permanecen las especies, no permanecen de manera constante en un lugar. Tenemos que ir viendo si esa especie aún sigue viviendo, si después de 100 años, de 50, de 20, sigue viviendo, quiénes se adaptaron, quiénes no se adaptaron, ¿no? Nos dan información justamente para emprender acciones de conservación. Pues principalmente ya vimos algunos de los problemas de la fauna silvestre a que se enfrenta, y no necesariamente a veces interferimos de manera directa, pero el crecimiento de la mancha urbana, o sea, vamos siendo más humanos, vamos creciendo, necesitamos vivienda, necesitamos alimento, y entonces vamos invadiendo zonas naturales, y de manera indirecta vamos desplazando algunos, y algunos que son muy específicos de ciertas áreas o de cierto alimento, pues ya no va a sobrevivir en esa zona, ¿no? Exótica. Y también en las épocas de seca, sobre todo aquí en Ciudad Universitaria, creo que en muchas zonas del país hemos escuchado los incendios forestales, ¿no? Arrasan áreas muy grandes, muchos, y la mayoría se ha visto que son provocados por el humano, ¿no? A veces pues por accidente, porque prenden una fogata, a veces porque quieren quemar una zona para poder sembrar algún cultivo en particular, y finalmente pues se sale de las manos. Entonces, a pesar de ser un área tan pequeña, es una riqueza notable la que contiene Ciudad Universitaria, la reserva, y pues sería importante conservarla para poder seguir teniendo esas especies que son solamente de nuestro país, y además están en alguna categoría de riesgo. Entonces, pues, sí. Y bueno, pues aquí este trabajo no sería posible si no interviniera muchísima gente, o sea, las autoridades que nos apoyan con los proyectos, a través de, pues, económicamente, o bien a través de todos los estudiantes que colaboran con un servicio social, con un voluntariado, con una tesis. Entonces finalmente vamos a dejar esta información, y finalmente, bueno, pues también aquí intervienen a veces no solamente la gente que está directamente en relación a la biología, sino incluso los diseñadores, para ver cómo presentamos nuestro trabajo y nos puede parecer mejor. Y pues y a toda la gente, incluso cuando damos las pláticas,
Ajo no le habían dado mucha importancia. Oye, yo encontré un tlacuache. Oye, un cacomice vive en mi casa, o en la casa de mi abuelito. Oye, yo veo murciélagos, ¿qué hago? Entonces ya les vamos dando consejos y entonces se van convirtiendo en colaboradores y en colaboradores para la conservación de esta fauna silvestre en las zonas donde ella, ¿no? Y cuando encuentran un animal muerto, finalmente lo que nos ayuda es a tener un registro de que esa especie, pues si bien ya no vive, sí va a dejar una información valiosa para las especies que aún, de los ejemplares que aún se encuentran en alguna zona en particular. Entonces, pues muchas gracias y si tienen preguntas, con gusto las respondemos. Yo tengo una pregunta. Nos daba el ejemplo. Gracias. Nos daba el ejemplo de los tlacuaches que son atropellados o que quedan atrapados en algunos cuerpos de agua artificiales y eso. ¿Hay medidas que se toman para prevenir eso o para rescatar a las especies que padecen de ese tipo de cosas? Sí, fíjate que ya se está, bueno, hago una publicación justamente de divulgación, donde me pone una parte de los tlacuaches, o sea, muchos tlacuaches son generalistas en lo que comen, ¿no? Entonces, ahí hay muchos botes de basura. Los botes de basura ya están separados por plásticos, por inorgánicos, orgánicos. Entonces siempre van, pues obviamente a los orgánicos. Van en busca de comida. Y anteriormente decían, había una campaña que se aquí el bote, porque si ven el bote a lo mejor de esta altura, hasta aquí donde está la mesa, lo giraban, o sea, veía un tlacuache, lo giraban y el tlacuache se podía ir sin que nadie lo tocara, sin que no se asustara ni nada y lastimara a alguien. Pero ahora los botes están pegados a las paredes, entonces el tlacuache cae y no hay nadie que lo vea. Y luego el tlacuache además, cuando se hace bolitas y se queda ahí, ¿no? También para, digamos que muchos se hacen incluso los muertos para que nadie los moleste. Toda la gente no los ve, piensa que están muertos y le echan la bolsa encima y el tlacuache finalmente se queda ahí muerto, ¿no? O sea, se muere, pues se asfixia. Entonces hemos hecho campañas de que pudieran en Facebook, diferentes personas lo han hecho a su manera, de que cuando encuentren un tlacuache lo saquen, lo rescaten o llamen. Ahí hay justamente las personas que se encargan de dirigir lo que es la Reserva Ecológica del Pedregal, los llaman y los rescatan, llaman a los bomberos. Entonces hay medios de cómo puedo llamar para rescatarlos. En el caso de los tlacuaches atropellados, pues se ha pedido y hay muchos letreros de que se baje la velocidad, porque los tlacuaches cruzan, ¿no? Pues para en búsqueda de alimento, en búsqueda de pareja, en búsqueda de refugio, cruzan las avenidas y si nosotros no fuéramos a tanta velocidad, pues no los atropellaríamos, los detendríamos y dejaríamos pasar a esta fauna. En el caso de perros y gatos que los matan, sí hay un control, hay un permiso ante el gobierno que les permite sí sacrificar gatos y perros, porque incluso tú ya no los puedes adoptar, porque ya no se adaptarían a que vivan en una familia, ¿no? Por ejemplo. ¿Y de qué otra? Y enfermedades, por ejemplo, hay enfermedades también que les transmiten los gatos, que es la sarna, y no hay cura. ¿Cómo se vacunan? ¿Cómo se protegen? O sea, ¿cómo los cuidan? No hay forma. Y en el caso de los cuerpos de agua, bueno, en el caso de los botes de basura, ya en algunos casos, por ejemplo, nuestro instituto ya menos le puso tapas a los botes de basura, ¿no? Y bueno, con los chavos, todos los biólogos, oye, cuando es un tlacuache, pues sácalo. No sé si se trata de hacer difusión, pero creo que nunca es suficiente la información que se proporciona. Creo que hace falta, pues cualquiera desde su trinchera que lo pueda hacer, ¿no? Claro. Gracias. Hola, buenas tardes. En el caso de nosotros como ciudadanos, al momento de encontrarnos una cría de cualquier especie de estos animales, ¿cuáles son las recomendaciones o qué es lo que se debería hacer? Bueno, mira, lo que pasa es que también rebasa la capacidad. En el caso de la reserva, sí hay los encargados de la reserva, sí recuperan, o sea, puedes llevárselos y si es factible les dan un tratamiento. Hay veterinarios que los rehabilitan y luego los liberan. Incluso la zona de la Cantera Oriente es una zona de rehabilitación. No se pueden dejar en cualquier zona de Ciudad Universitaria porque finalmente
pues hay diferencias genéticas o diferencias, incluso no sé si vengan enfermos o no, y puedan transmitir enfermedades, entonces ellos, pero a veces no se dan abasto. Hablan también de que, por ejemplo, un tlacuache bebé, si pesa más de 21 gramos, pueden recuperarlo, pero si pesa menos de eso es muy difícil porque necesita cuidados maternos, y entonces no hay forma de que sobreviva. Entonces, y muchos de los tlacuachitos son menores de ese tamaño. Entonces sí se trabaja, pero no hay tampoco gente suficiente que los cuide, ¿no? Y a veces sí se saturan las personas y a veces tampoco tienen la facilidad de ir a buscarlos. Y tratan de que nada más sean los de la reserva, pero sí de repente emiten de otro lugar, pero también va a depender, pues están saturados de trabajo, porque andan rescatando fauna, andan tratando animales lastimados, hay muchas actividades que están haciendo, también van a dan pláticas, entonces pues sería en internet encuentras, buscas Repsa UNAM y llamas a los teléfonos y normalmente te canalizan ahí. Hola, buenas tardes. En relación a los cacomixles que ya realmente ya salieron de la zona silvestre y que los estamos encontrando pues más comúnmente, como dices, en casa, ¿qué podemos nosotros hacer como para ayudarlos? Porque finalmente ellos salen a buscar alimento, ¿no? Yo me he encontrado, por ejemplo, en mi azotea excremento que sé que no es de gato, y porque obviamente también lo hemos visto caminar en las noches a los cacomixles. ¿Podemos nosotros hacer algo para ayudarlos? Pues yo lo único que diría sería cuidarlos, o sea, no, pues aquí les da, bueno, ahí a lo mejor de proveerlos de agua, y a lo mejor, bueno, no es tan recomendable preparar alimento, ¿no? Pero tratar más bien de protegerlos de los gatos y los perros, ¿no? O sea, normalmente los gatos a veces los tenemos como mascotas, pero los dejamos libre en la noche, y en la noche, aun cuando le des de comer a un gato, su instinto es de cacería, y va a intentar buscar alimento afuera, aun cuando tú lo alimentes bien. Entonces lo que pedimos es, si tienes un gato o un perro, pues ser responsable y dejarlo pues resguardado, ¿no? Si sales con él, pues traerlo amarrado. Y yo creo que sería protegerlo, principalmente en casas, yo creo que protegerlo de la fauna doméstica, porque ellos encuentran refugio y además van a salir en la noche. O sea, son normalmente de hábitos, por eso no los ves. A lo mejor vas a escuchar ruido por ahí, peleas y demás, pero salen en la noche. Entonces, si tú tienes a tus animales en la noche resguardados y llegan, igual hay algo ahí que le da alimento natural, que no necesitas tú darle alimento. Entonces, simplemente más bien no se les daña, ¿no? Porque tampoco podemos agarrar y coger todos los cacomixles y llevarlos a una zona, porque no es una zona suficiente, por ejemplo, la reserva, ¿no? Tenemos algunos comentarios y preguntas de la transmisión en línea. Claudia de la Garza nos comenta que es una labor maravillosa la que hacen, es muy importante crear conciencia de que compartimos este espacio con otras especies. Y pregunta, ¿tienen alguna de estas actividades de las que mencionaron pronto? ¿Dónde podemos enterarnos? Pues normalmente sí sale publicado en Face, pero por ejemplo ahorita vamos a dar, o sea, normalmente nos invitan a diferentes lugares, ¿no? Ahí en la reserva hay a veces aniversarios, por ejemplo, como ahorita fuimos invitados a dar plática aquí, vamos a ir a coguardas, o sea, no tenemos como que salgamos en un día en particular a alguna zona, sino, por ejemplo, si hay una feria en Ciudad Universitaria, ¿cómo se llama la de la que es grande? La Feria de las Ciencias y las Humanidades, o sea, sale publicada, se da mucha difusión y salimos nosotros y sale mucha gente de la universidad. Hay eventos en el Jardín Botánico, Día Nacional del Jardín Botánico, también somos invitados. Ahorita vamos a ir a coguardas a un curso de verano. Entonces, sí hay muchas zonas donde nos inviten, asistimos, pero yo creo que más bien estar como pendientes de las redes sociales. Tenemos una pregunta por acá. Una pregunta, es que donde vivimos hay muchos gatos, entonces ¿qué hacemos? Y perros callejeros que no tienen a dónde ir, y pues los cacomixles, ¿no? Algunas veces oímos peleas de los gatos, pero no sabemos si se están comiendo los cacomixles. Pues sí podría ser posible. Pues es que fíjate que aquí yo creo que principalmente sería tener, que todos tuviéramos conciencia
de que no debemos de adquirir animales de los cuales nos vamos a hacer responsables. Entonces aquí yo creo que el gobierno tampoco se da abasto para poder pues igual capturar estos animales, y finalmente también la sociedad estamos como en contra de que se haga algo contra estos animales, ¿no? Y yo creo que tampoco hay refugio, aunque los recojan y se los lleven a refugio, porque hay muchísima gente de buena voluntad que recoge gatos y perros. Pregúntenle si tienen la capacidad económica o de espacio de poder tener tanto gato y perro. Entonces al final creo que lo importante serían a lo mejor más campañas de concientización, y a lo mejor una parte importante son los niños, que desde niños supieran la importancia y decir, bueno, porque a veces también en el caso de los niños piden un gato o un perro, ¿no? Como mascota. Nosotros como papás se los damos, pero no sabemos y decimos, te vas a ser responsable. Y al final no se termina siendo responsable ni porque no tiene la edad para hacerlo, ni la capacidad económica, y nosotros pues nos deslindamos de esa responsabilidad, ¿no? Y lo adquirimos y después lo abandonamos. Entonces ahí sería conciencia de toda la ciudadanía, y este problema hay en todo el mundo. Entonces está un poco difícil. Más bien mejor no pedir animales y, como dicen, adoptar los que ya hay, pero pues sí, sigue habiendo gente que es inconsciente y que sigue vendiendo perros y gatos, ¿no? Hay gente que sigue abandonando. No vemos tantos casos en redes sociales, en la televisión, en el radio, de tanto perro y gato abandonado, incluso a veces de manera muy cruel, o de los tratos que se les da en casa, ¿no? Gracias, doctora. Pregunta también Olivia, ¿qué hacer cuando vemos uno de estos animales y que esté herido? Pues a lo mejor, si lo admiten, llevarlo a la REPSA, y el otro es donde es protección animal, brigada animal también sería, ¿no? Que es de la Ciudad de México. Entonces llamar a estos lugares, y a veces creo que más que llamarlos para que vengan por ellos sería que uno se los llevara, porque tampoco tienen pues la posibilidad económica de estar rescatando a estos animales. Pues, si no hay más preguntas de este lado, tampoco hay más preguntas en redes, entonces nos estaríamos despidiendo de la transmisión en línea. Nosotros y nosotras continuamos en el taller por acá, de manera presencial en el Museo UNAM hoy. Agradecemos mucho a las personas que nos siguieron en las redes sociales. Les recordamos que pueden consultar nuestra cartelera de actividades en nuestras redes, en Facebook e Instagram. Nos encuentran como Museo UNAM hoy. Y le agradecemos mucho a la doctora, también a nuestros acompañantes que estuvieran esta sesión con nosotros. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias.